Hay casos que no solamente hablan de violencia, sino hablan de la maldad humana y de hasta dónde puede llegar una persona cuando cruza estos límites. Porque a veces, desgraciadamente, arrebatar la vida de una persona no es suficiente. Algunas personas deciden dar un horrible paso más adelante y borrar absolutamente todas las huellas de su crimen, todas las huellas y la identidad de su víctima. El día de hoy exploraremos dos expedientes distintos, pero la misma cara del horror. Para eso, el día de hoy me acompaña mi amigo Happy. Happy, ¿cómo estás? Bienvenido. Happy del canal Lo que nadie te dijo. Así es, amigo, muchas ¿cómo gracias. estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme. De verdad es todo un completo honor al fin conocerte y al fin estar aquí con tu audiencia y muchas gracias. No, hombre, al contrario, el gusto es de nosotros. Gracias por aceptar la invitación aquí al canal de Criminalmente. Yo sé que hoy traemos dos historias muy difíciles. Bastante pesadas. Bastante fuertes, pero antes de empezar con todo esto me gustaría, por favor, que nos platicaras un poquito tus redes sociales, tus plataformas, a qué te dedicas, de qué va tu contenido, qué podemos encontrar en tu canal. Pues para la gente que nos está viendo, pues vaya a tu canal y vea todo esto que estás haciendo, todo el trabajo que estás realizando y lo que viene a futuro. Excelente. Primeramente, pues hola chicos, hola mundo. Yo soy un tal Happy, me pueden encontrar en Instagram como un tal Happy_ y en YouTube en el canal Lo que nadie te dijo. Este es un canal en el cual tú vas a poder encontrar historias que tú sabías de pequeño, pero que a lo mejor nadie te contó exactamente por qué pasaron y cómo pasaron. Casos históricos, casos de accidentes o casos que simplemente quedaron en el olvido. Recordemos que en México tenemos una maldición que la prensa nunca cuenta la historia correcta. Así es. O no le dan seguimiento. Y es un mal que nos aqueja desde hace muchos años. Entonces es información que quedó flotando, a lo mejor entre libros, entre reportes policíacos. Lo vas a poder encontrar en el canal Lo que nadie te dijo. Ok, perfecto. Pues ahí vamos a estar yendo para ver tu contenido, para ver lo que vas a subir próximamente. Me platicabas que en un futuro vas a estar subiendo más material, ¿no? Así es. Ahorita, al momento que salga este capítulo, ya van a poder encontrar algunos episodios disponibles. Ajá. Les recomiendo el primero. Desde el primero comenzamos muy fuerte con una historia ahí de Ciudad Juárez. Okay. Y a partir de ahí van a poder ir viendo casos un poco perturbadores porque las consecuencias de esos casos a la actualidad siguen vigentes. Okay. Entonces los espero por allá y cada capítulo va a salir todas las semanas. Ok, perfecto, amigo, pues muchísimas gracias. Oye, yo sé que traes un caso que es bastante fuerte, que en su momento fue muy mediático, fue muy sonado, salió en la prensa nacional e internacional, ocupó todos los espacios digitales y pues prácticamente todas las plataformas estaban hablando de esto cuando sucedió, periódicos, noticieros, fue algo que realmente en aquel momento, y lo digo lamentablemente, ahorita te voy a decir por qué, en aquel momento nos hizo pues darnos cuenta de la maldad humana, de hasta dónde puede llegar una persona pues para hacer lo que hace, ¿sabes? ¿Por qué digo en aquel momento? Porque desgraciadamente al día de hoy actos como este desgraciadamente se han normalizado y la gente a veces lo ve como el día a día, y eso es lo más terrible, que normalicemos hechos tan brutales, tan horribles, que no debería de ser así. ¿Qué piensas? Lo peor de todo es que este mismo caso surgió y se fue de las manos de las autoridades y de la sociedad porque ya comenzábamos a normalizarlo. Sí. La parte de nosotros de estar tan insensibles ante un desvivimiento de una persona o ante una tragedia, inclusive ante un desastre natural, es alarmante en la humanidad, porque estamos perdiendo lo que nos da identidad, lo que nos diferencia del resto de las especies, que es el sentido humano. Es el ver a alguien en peligro y querer ayudarlo, es el ver a alguien en necesidad y decir te voy a extender la mano. Los mexicanos nos jactamos siempre de siempre recibir a cualquier persona con los brazos abiertos, pero esos brazos cada año se van cerrando un poco más. E inclusive nos cerramos los brazos el uno con el otro. Ideologías políticas, religiosas o inclusive diferencias como el color de piel, la preferencia sexual, todo eso nos van cerrando los brazos y nos van quitando esa identidad de México es el capibara del mundo, como los dicen, pero en realidad ya no lo es así. Nos hemos desensibilizado tanto y hemos perdido ese sentido como de hacer sentir todos como en su hogar, que hasta ahora ya nos parecemos más a nuestros vecinos del norte. Ya no sabemos cómo se llama el vecino,
ya no sabemos cómo se llama la señora de la tienda, ya no sabemos inclusive cómo se llama la persona que nos echa gasolina en nuestra gasolinera favorita. Ahora todo el mundo ve por sí mismo y al final ya no somos una comunidad, ya no somos esa esencia de ser mexicanos, esa esencia de ser felices, sino ahora cautelosos, un poco con miedo y un poco con asco de todo lo que nos rodea. Ay, qué horror. No lo pudiste haber dicho de mejor forma, pero lamentablemente sí están evolucionando las cosas hasta ese punto. Ahora, no me gustaría generalizar porque yo he conocido grandes seres humanos, he conocido gente que ayuda a otras personas, que tratan de no normalizar lo que sucede y son muchos, no es uno ni dos, somos muchísimos los que tratamos día a día de poner nuestro granito de arena y decir que esto no vuelva a pasar. A veces el recordar las historias como las que vamos a contar el día de hoy ayudan, y lo decía en otro capítulo, el recordar también es una forma de justicia, porque el olvidar es mandar justo al baúl del olvido todos estos casos que son importantes. No se cuentan solo por contar la historia, no se cuentan por el morbo de contarlas, sino con toda la intención de que veamos nuestra realidad, que nos demos un golpe de realidad y que veamos que estamos mal y que evitemos en medida de lo posible, cada quien desde su trinchera, evitemos que este tipo de casos se vuelvan a repetir. Exactamente. Antes de que empieces con tu historia, me gustaría, si me lo permites, contarte una breve historia que la verdad es que cuando yo la estuve leyendo y estuve viendo de qué iba, me llenó de asombro, me llenó de tristeza. Es una historia que quiero contar con muchísimo respeto, porque en su momento, pues, fue sí difundida, pero siento que no tuvo el impacto tan fuerte, ¿no? O sea, todos los medios debieron de haber cubierto esta historia. No todos lo hicieron en su momento, algunos sí, otros no. En memoria de la persona que perdió la vida en esta historia, me parece muy importante contarla. Y, ¿sabes qué? También con la intención de que pongamos atención a nuestro alrededor. No digo y nunca he dicho que, pues, estemos en un estado paranoico, ¿no? Volteando a todos lados, pero sí que pongamos atención y que seamos cuidadosos con lo que hacemos, a quién nos acercamos y hasta dónde le permitimos a un extraño entrar en nuestras vidas. Y más que nada porque ahora tenemos muchos puntos de entrada. Sí. Antes era tus amistades, tu trabajo, a lo mejor y porque era tu vecino, te veía en la calle, pero ahora todo el mundo tiene una puerta abierta por las redes sociales a justamente entrar a nuestra vida y saber todo, inclusive sin otros conocerlos. Sí, justamente. No, yo sé que no conocías el caso que te voy a contar, pero justo le diste en el clavo. Mira, esta historia que te voy a contar sucede a finales del año 2016 y te voy a contar la historia de Francia Ruth Ibarra Ramírez. Francia era una chica de 26 años en aquel momento, la cual tenía una vida normal, había estudiado su carrera, había concluido sus estudios, era profesora de idiomas. Todo esto sucede en la ciudad de León, Guanajuato. Era una persona, y la describen quienes la conocieron, como una chica muy alegre, muy servicial, pues lo que puedes describir como una buena persona, una buena chica, una persona que trataba de aportar algo al mundo, ¿sabes? Sí. Pero como muchas personas, Ruth tenía una pequeña limitación de índole social. Le era difícil, pues, hacer relaciones sociales con otras personas, ya fuera en la escuela, en el trabajo o con sus vecinos, le era difícil. Y es normal que a los 26 años, pues, tú quieras tener un novio, una novia, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero a ella le costaba trabajo. Ella no era tan fácil como entablar esta relación con las personas. Entonces decide en algún momento de esta historia descargar esta aplicación que sirve para contactar a otras personas y tener una cita de índole romántico. Ella decide descargar esta aplicación y empezar a hacer match con algunas personas, hacer la búsqueda, subir su perfil, pues lo normal, ¿sabes? Sí, buscar a alguien compatible. Vaya. No digo que esté mal esto, digo que hay que tener cuidado. No está mal, de verdad no está mal,
porque esta es una de las tantas aplicaciones que sirven para ese fin. No está mal que la utilicen, solamente tengamos mucho cuidado. Después de estar mandando varios perfiles, de estar revisando, de subir su propio perfil, pasa algún tiempo con esta aplicación jugando con ella, ya sabes, en un punto hace match con la persona que al parecer emparejaba con todo lo que ella quería y con su carácter, preferencias. Pareciera que pues hacen justo eso estas aplicaciones, match entre tus datos y los datos de la otra persona, tus gustos, preferencias, lo que te gusta, lo que no te gusta, etcétera, ¿no? Hobbies, estudios y demás, y hacen match con otra persona de la misma edad. Esta persona se llama Emanuel Denalí Valdés Bocanegra. Okay. Empiezan con los mensajes primero a través de la aplicación, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? Los datos que no proporcionaba la aplicación en ese momento, ellos los empiezan a compartir a través de la misma aplicación. Él era estudiante de medicina y residente también de la ciudad de León, Guanajuato. Okay. Empiezan a compartir datos de esta aplicación, se pasan a otra aplicación que es WhatsApp. A partir de ese punto empiezan a compartir más y más y más hasta que empiezan a tener citas. Okay. No fue una ni dos citas, fueron varias citas por lo que entendí a lo largo de la historia, donde se empiezan a conocer al grado de que se empiezan a ya tratar de una manera pues más romántica y se dice que se vuelven novios. Hasta ahí todo estaba bien, simplemente ella manifestaba a su familia que había conocido a alguien, pero que no quería todavía presentarlo a la familia. Sí, como que era todavía la fase de enamoramiento, de decir, esta persona sí vale la pena, no vale la pena. Justo, sí. Donde dices, no sé si todavía vale la pena presentarlo ante mi papá y mi mamá. Y él expresaba el mismo sentimiento. Él también decía, no sé si vale la pena todavía que conozcamos, como que abramos la relación al público. Claro, que nuestras familias nos conozcan, ¿no? Fue muy rápido, o sea, la relación empezó a avanzar muy rápido. Seguían viéndose, seguían frecuentándose. Algo pasó y no se sabe exactamente, que seguramente algo fragmentó esta relación, porque no fue en la primera cita lo que ocurrió, fue más adelante. O sea, todavía hubo un periodo de conocerse, de pues hacerse un poquito más íntimos en cuanto a su entorno, ¿no? Sí. Es en los primeros días de diciembre. Específicamente el 3 de diciembre del año 2016, cuando ella sale de su casa y no regresa. Okay. Su papá, su mamá empiezan a preocuparse, como es evidente. No era una persona que se ausentara de manera frecuente, ni siquiera era una persona que se ausentara sin dar aviso, ¿no? Si iba a una fiesta, si se quedaba a una reunión o si se extendían las horas de trabajo o escuela en su momento, era una persona que avisaba y decía, oigan, voy a llegar más tarde, estoy en tal sitio, etc. Y en esta ocasión lo que pasó es que no avisó. No avisó, no dijo nada. No era un patrón de comportamiento que presentara, pues vaya. Exactamente. No era algo que fuera normal en ella. Los papás de Ruth lo que hacen inmediatamente es empezar a contactar a las personas cercanas a ella. Nadie sabía de ella. Sin embargo, una persona de la cual no se da su nombre, o unas personas, le dicen a los papás de Ruth que ella tenía un novio. Ellos no sabían quién era este novio. Empiezan a indagar y las pocas personas que pudieron proporcionar algunos datos acerca de Ruth dan el nombre de esta persona. Okay. Ellos, ¿Hasta ese momento no había fotos con él o no se había subido nada en redes sociales? Hasta ese momento no. Okay. Sin embargo, sí se consiguen fotos posteriormente, pero justo en ese momento empiezan ellos a hacer su propia investigación. Pero hay un punto que siempre me da mucho coraje contarlo, porque desgraciadamente es un punto repetitivo en todas las historias. Okay. Los padres de Ruth acuden a la fiscalía. De verdad, van a la fiscalía. ¿Y qué es lo que hacen? Anuncian la desaparición de su hija y les dicen que el último dato que tienen es que ella había estado en contacto con su novio o su supuesto novio de nombre Emanuel Denalí Valdés Bocanegra. La fiscalía simplemente, como suele pasar, se cruzan de brazos y les dicen, no, pero es que se ha de haber ido de novia,
es que ha de andar por ahí, usted no se preocupe, regresan en un par de días. ¿Quién mejor va a conocer a su hija que sus padres? ¿Cómo se atreve en esta y tantas más historias la policía a decir, ya aparecerá, regrese entre 24 y 48 horas y va a ver que ya va a estar ahí en su casa? Y el problema es que es algo sistemático, no es algo que pasó en este caso, es algo que se presenta. Tengo inclusive casos personales que es lo mismo, van a la fiscalía con el sabor de me van a dar ayuda, me van a poder auxiliar, y te dicen, dentro de 72 horas, porque no es necesario que pase este tiempo para declararlo desaparecido. Sabemos cómo es la situación, sabemos cómo es ese familiar, sabemos cómo es ese amigo. Al final del día, todos conocemos sus patrones de comportamiento, todos sabemos con quién sale, con quién no sale y cómo es esa persona. Claro. Y ese tiempo perdido que le dan como de gracia son horas vitales que en otros países no se toman. En otros países, en cuanto se reporta desaparecido a alguien, comienza una búsqueda o simplemente comienza una comunicación inicial de si ven este carro, si ven esta persona, díganle que se reporte. Y aquí en México no. Aquí en México parece que cuando tú vas a dar un reporte es que tú eres el culpable porque los estás molestando. No sé si conoces el caso, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, porque puede haber personas que digan, no siempre pasa lo mismo. A lo mejor en este caso, la policía pidió esperar 24 40. No es cierto, siempre pasa lo mismo. Te voy a poner un ejemplo súper clarito. Recién sacamos hace un mes y medio, un capítulo acerca de las muertas de Juárez. Sí. Todos los casos que examiné, todos los expedientes que había, tenían esa misma coincidencia. Cuando las personas van y reportan la desaparición de sus hijas, siempre era lo mismo. Espere las 24 horas, espere las 48. Seguro se escapó con el novio. O sea, seguro anda de fiesta, seguro. Es indignante, te lo juro, es indignante leer este tipo de historias y ver que la respuesta de las autoridades siempre es la misma. A veces por simple negligencia, a veces literal quizás porque les da flojera hacer su trabajo por lo que se les paga y no actúan de inmediato. Justamente en este caso, quizás hay especulaciones, porque ahora verás por lo que pasa, no se sabe, pero hay especulaciones que si hubieran hecho caso a tiempo, si se hubiera dado una investigación, si se hubiera llevado a cabo los protocolos adecuados para la búsqueda de esta chica, quizás el resultado hubiera sido diferente, pero no lo hicieron. Van los padres de Ruth a hacer las diligencias correspondientes a la fiscalía. Como te digo, los regresan con este pretexto de espérenla en 24 horas, seguramente fue con el novio o lo que sea. Ellos no se quedan con eso. Es así que empiezan a hacer su propia investigación y justamente a través de amigos y demás dan con las fotos que tú me preguntabas si existían a través de redes sociales de este sujeto, Emanuel Denalí. Y empiezan a hacer un rastreo. Bueno, para no hacerte la historia tan larga, dentro de ese rastreo terminan ubicando al papá de este tipo. Van con el papá, que también se dedicaba a una área de la medicina. Lo localizan y el padre de Ruth le empieza a decir que pues está desesperado y que sabe que la última persona con la cual convivió su hija era justamente su hijo. Pareciera que pues igual se volvieron a topar con pared, porque la narración dice que este hombre, el padre de Manuel, de una manera muy fría, muy indiferente, le dijo, pues para empezar, yo no sabía que mi hijo estaba en ninguna relación. Punto número 1. Punto número 2, el padre de Ruth le decía que por favor lo ayudara a localizar a su hijo. O sea, para saber si él sabía algo de Ruth. Simplemente confirmar y ya es todo. Claro, era todo. Y esta persona les dice, mira, regrésate en 2 días porque justo ahora en estos días me encuentras muy ocupado. O sea, le valió literalmente la desesperación de los padres de esta chica. Lo que fuera una llamada de 5 minutos. Pudo haber tomado el celular y mandar un mensaje, repórtate o algo, y darles ese dato. Ahora, a estas alturas de la historia, yo no sé qué sabía el señor, ¿sí? ¿Cierto? A estas alturas de la historia, no lo sé, son simples especulaciones. Ahora, pasa un periodo de tiempo de entre 1 y 2 días y el padre de este joven, ahora es él el que va a reportar la desaparición de su hijo.
se empiezan a cruzar las carpetas de investigación. Aquí sé que no sabía nada el señor, pero antes se podría haber especulado. Sí, de decir lo estén cubriendo. Claro. Este señor va a la policía y también, como no se pudo comunicar con él, declara la desaparición de su hijo. Es así que cuando se empiezan a cruzar los datos y las carpetas de investigación, se dan cuenta que este joven tenía un departamento ubicado ahí mismo en la zona de Guanajuato. Cuando se cruzan los datos, empiezan ahora sí, después de mucho tiempo, a buscar y hacer la investigación de cuál fue el último paradero de cualquiera de los dos. Y descubren los padres de esta chica a través de preguntar al vecino, de preguntar a los de seguridad del fraccionamiento, de preguntar a cualquier persona que se encontrara cerca si es que habían visto entrar a su hija al departamento de este sujeto. Sí. Muchas personas declaran que sí. Algunas personas dicen sí la vimos entrar, pero la gran mayoría de ellos, si no es que todos, no la vimos salir, pero sí lo vimos salir a él. Ahí es donde entra la duda. Para este momento, la Fiscalía del Estado de Guanajuato ya está en las diligencias correspondientes y por fin se logra la orden de cateo para entrar a este departamento y saber si había algo que pudiera dar una pista ahora de ambos, no solamente de uno. Del que fuera ya. Del que fuera, porque entonces hasta ese momento todavía no se sabía absolutamente nada de ambos. No tenían un marco de referencia de qué pudo haber pasado. Este departamento estaba ubicado en Cumbres de San Isidro, en León. La Procuraduría General de Justicia, como te digo, emite la orden de cateo y por fin entran a ver qué es lo que había pasado. Evidentemente no encuentran a este tipo, pero empiezan a encontrar cosas terribles. En el departamento, en distintas partes del departamento y en la parte alta, en la azotea, empiezan a encontrar bolsas que básicamente contenían restos biológicos, así lo voy a dejar, ácido muriático y sosa cáustica. Muy similar. La confirmación pericial dijo que eran restos biológicos de una persona. Ahí se empiezan a hacer las investigaciones correspondientes. Por el tiempo que había pasado, por haber estado en contacto con estos químicos, era difícil hacer la identificación inmediata de quién era. De hecho, justamente con esa mezcla de químicos, la reacción es tan rápida y tan violenta que inclusive si tiene 20 minutos, 30 minutos ahí, ya es complicado poder identificar, inclusive identificar el sexo de la persona. Ahí es tan corrosivo y es tan eficaz, que por eso se usa, que en cuestión de 8 horas ya no queda nada, pero nada de nada. Imagínate esto. Bueno, pues afortunadamente, a través de algunas muestras genéticas que se tomaron, estudios que se pudieron hacer, al poco tiempo se confirma que estos restos pertenecían a Ruth. Los padres, pues evidentemente estaban destrozados, no sabían cómo actuar. Sin embargo, la historia no terminaba ahí porque había un sospechoso, había una persona que no estaba en la escena, y esa persona era Emanuel Denalí. Empieza entonces una investigación. En este punto de la historia la policía se aplica, ya es un presunto femi, él, y la policía empieza pues el rastreo, ¿no? Empiezan ahora sí a ver pues teléfono celular, tarjetas, el carro, todo lo que pudieran encontrar acerca de esta persona. Empieza el rastreo. Él se mueve de la ciudad de Guanajuato en el mismo diciembre a la Ciudad de México. Pero el rastreo fue con todo. Dijo, qué bueno, lamentablemente muy tarde, pero qué bueno que lo hicieron. Encuentran a este sujeto después de mucha búsqueda en un hotel de la Ciudad de México.
escapando, evidentemente, Sí. tratando de ocultar sus huellas. ¿Y cómo fue la mejor manera que se le ocurrió irse a una ciudad mucho más grande, Claro, donde puede ser completamente invisible si te lo propones? exactamente. Sin embargo, cuando la policía se decide hacer su trabajo de verdad, y lo digo bien, abiertamente, lo hacen bien. Tenemos personas capacitadas para hacer este tipo de cosas. Tenemos personas que pueden hacerlo. El punto es que lo quieran hacer. Y que lo hagan. Y que lo hagan. Ese es el punto, ¿sabes? Sí. No es por falta de capacitación, es por falta de querer hacer su trabajo y de la iniciativa de ayudar realmente a las personas que lo requieren. Y es que muchas veces, aunque ellos quieran hacerlo, aunque esté la voluntad o que tengan los medios para hacerlo, porque también hay veces que trabajan con material muy escaso, vaya, Sí, que no se pueden equiparar a las personas que están haciendo los actos malos. Muchas veces la orden es no intervengas, o no lo hagas, o no lo hagas así, o antes de que lo hagas me tienes que avisar. Entonces hay muchas trabas que puede determinar que a lo que nosotros consideramos un buen policía, un buen elemento de la seguridad pública, puede cambiar su perspectiva, puede cambiar su accionar, o que lo haga demasiado tarde, como en este caso. Sí, totalmente. Entonces, bueno, localizan a este sujeto en la Ciudad de México, es detenido, evidentemente lo vinculan a un proceso porque pues no había como que tantas dudas. Pero aquí pasa algo que una vez más entorpece todo. No me vas a creer lo que te voy a decir, pero es real. Una vez que lo tienen bajo ya custodia, el proceso, amigo, el juicio para poder dictar una sentencia no duró 1 mes, 2, ni 3, ni siquiera duró 1 año. Duró 3 años. 3 años para poder por fin tener paz y claridad. Sí, 3 años que la familia estuvo esperando justicia, con la incertidumbre de que algún vacío legal ayudara y este sujeto saliera. Tú lo has visto en un montón de casos que vemos en la televisión, en las noticias, donde por un pequeño vacío legal, por una falta de pruebas, por pruebas mal presentadas, por cosas que llegan a pasar. Incluso por la redacción de un documento. Aquí el problema, y en este caso y en todos los demás que has tocado anteriormente, muchas veces el sistema penal mexicano tiene muchos huecos. Y entre esos huecos es que está en constante cambio. Aunque nuestro código de procedimientos penales sí sigue como que una misma estructura desde antes hasta hoy, va cambiando. Y entre esos cambios, y es lo que a muchos critican de políticos actuales y anteriores, que por una coma que tú pongas mal, cambia el sentido, porque la ley es de interpretación. Las leyes no te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer, no, es a partir de dónde vas a interpretar. Entonces, como tú interpretas, no es lo mismo como va a interpretar un juez o un magistrado o la Suprema Corte de Justicia. Es por eso que tenemos ciertos niveles para irlo escalando. El problema es ese, que vaya escalando, que pase de un juez de circuito a un juez regional, que pase a la Suprema Corte de Justicia o que lo regresen. En todo ese proceso, muchos de los malos quedan libres. Totalmente. O quedan impunes, o les ponen una sanción de 37,000 pesos para que puedas librar todo tu procedimiento fuera y se pelan, o ya no los encuentran, o desaparecen de la faz de la tierra y no saben ni quién, y toda su familia se fue, vendieron todas las propiedades y como no estaban congeladas, pues se llevaron todo el dinero. Y eso algo que se repite sistemáticamente, y no solo en cosas criminales, sino también en evasión de impuestos, sino también en políticos que se llevan dinero, en todo, inclusive hasta en pensiones alimenticias. Por una coma puede cambiar el destino de una familia, en que tengan paz o no. Totalmente de acuerdo. Lo explicaste muy bien, y la verdad es que sí, este tipo de vacíos legales pues a veces dan esa puerta a los criminales. En este caso, pues entenderás que de 2017 a 2020, que fue cuando por fin se dictó sentencia, pues la familia tenía el alma en un vilo porque no sabían qué podía pasar, y justo si se topaban con un vacío legal y los abogados de esta persona lo identificaban y lo ocupaban, pues iba a salir libre, ¿no? Sí. Y una vez más la justicia habría quedado pues descartada. Afortunadamente no pasa eso. En el año 2020 por fin se le dicta sentencia, y este sujeto se le cargan 60 años de prisión, que es el máximo
de acuerdo a la ley que está actualmente. Por el cargo que se le da, que no lo puedo mencionar, pero sí, por el cargo que se le imputa, 60 años de prisión. Afortunadamente, por la edad que tiene, espero que nunca salga de prisión, porque lo que hizo con ella, de verdad, no tiene nombre. Primero le arrebata la vida y, no contento con esto, intentó desaparecerla totalmente. La pérdida de identidad, el que esta familia sufriera sin saber absolutamente nada de ella, de verdad no tiene nombre. De verdad espero que pues nunca salga, porque es una persona que no merece estar en la sociedad y que además es un peligro, porque este tipo de sujetos que actúan con esta naturalidad, con el paso del tiempo se vuelven seriales. Sí. Y es lo que después nos encontramos historias, que hay muchas desgraciadamente, donde te encuentras que este tipo ya tiene 5, 6, 7, 8 o más víctimas. Qué bueno que lo detuvieron a tiempo, qué malo que no actuaron tan bien a tiempo las autoridades, porque te decía que cuando encuentran los restos sumergidos en estos químicos, lo que algunas personas dijeron es: no se puede determinar exactamente cuándo pasó lo que pasó. Sí. Pudo haber sido ayer, pudo haber sido hace 10 horas, 12, o pudo haber sido hace 2 o 3 días. Si hubieran atendido las autoridades quizás la denuncia en tiempo y forma, quizás cuando se hiciera el cateo y se explorara ese departamento, quizás pudieron haberla encontrado con vida, o quizás no. O inclusive no se sabe si tuvo algún proceso, o sea, cómo pasó todo eso. Si fue en un arranque de ira o fue algo predeterminado que él tuvo como su secuencia, vaya, su ritual, como se le llama. A lo mejor y pudieron llegar a la mitad o simplemente antes de que pasara todo completo. Pero lamentablemente México somos el país del quizás. Fíjate que algunas versiones apuntan a que este tipo primero la atacó con una arma punzocortante y después procedió a la división. Okay. Así es como apuntan algunos análisis forenses, y después de esto pues las bolsas con ácido muriático y sosa cáustica. Okay. Haya sido de alguna u de otra manera, se pudo quizás haber evitado. Sí. Quizás. O darle paz antes a los papás. Claro. La verdad es que absolutamente nadie merece este tipo de cosas. Y bueno, esta es la historia que te iba a contar. El día de hoy he grabado varios capítulos y he repetido esta frase en 2 ocasiones. El contar estas historias, el no olvidar, también es una forma de justicia. Sí. Y me parece que el no olvidar este tipo de situaciones también hacen justicia a las víctimas. Exactamente. Muchas veces pecamos de tratar de enterrar el pasado, cuando el pasado germina y nos explota en la cara de nuevo y vuelve a pasar. Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, nos sigue doliendo más. Justamente del caso que traigo es eso, una cicatriz que aún sigue abierta y que todavía sigue pasando. Pues, si estás de acuerdo, si gustas empezar a contarnos esta historia. Hay muchas formas de cómo abordar este tema. Uh-huh. Y depende quién te lo cuente o depende de qué manera te lo cuente. Inclusive puedes llegar a tener como comprensión de la siguiente persona que vamos a hablar. Ok. El día de hoy les traigo el tema de Santiago Mesa López, alias El Pozolero. Uy, es que es uno de los temas más fuertes que he escuchado. Este es un tema bastante complicado. Uh-huh. Y quisiera abrir con una pregunta, si me permites. Por favor. ¿Es peor un acto en contra de la ley o en contra de la cultura en la que vivimos? Ay, qué gran pregunta. Creo que es una combinación de ambas. Cualquier acto, para resumir la respuesta, cualquier acto que se haga en contra de la vida de una persona es totalmente reprobable. Desde mi punto de vista, no importa la cultura en la cual te encuentres o no importan las leyes que estén vigentes en tu país, el atentar en contra de cualquier persona, eso es totalmente reprobable. Si es una combinación entre ambas, no importa. Claro. No puedes dañar a ninguna persona. No importa si tu cultura dice que sí lo puedes hacer. Creo que existe algo más allá de la ley y la cultura que se llama sentido común, y el no dañar a una persona es la base de la convivencia y de la vida. Sí, totalmente de acuerdo.
Eso te lo digo porque antes de comenzar este capítulo, quiero dejar en claro que aquí no apoyamos la normalización de ese tipo de actos, ni que tampoco en ningún momento se sienta algún tipo de empatía hacia él. Porque en mi investigación me topé con muchos comentarios de personas que inclusive son vigentes, personas que hace 3, 4 meses, a lo mejor en otros contenidos o también en temas de las noticias, porque resurgió esta noticia el año pasado con una sentencia que se dictó para extenderlo, que ahorita vamos a hablar de eso, que lo veían como si fuera una víctima del sistema, como si fuera parte de que todo su contexto alrededor de él causó que él fuera un engranaje principal de estas organizaciones delictivas. ¿De Santiago? De Santiago. O sea, lo veían como una víctima. Ok. Entonces, como él técnicamente, entre comillas, no causó un daño, sino se convirtió en un fixer, se le llama, él no tiene tanto la culpa. Pero durante esta historia vamos a ver por qué sí lo tuvo, por qué sí se convirtió en un monstruo y por qué pasó de ser Santiago Meza López a ser el pozolero. Todo comienza en 1964, cuando Santiago nace en Guamúchil, Sinaloa. Relativamente nace a las afueras, en las comunidades un poco marginales, en una familia de 9 hermanos. Mamá, papá y 9 hermanos. A muy corta edad, dada la necesidad que tenía la familia, junto con sus hermanos mayores, comenzaron a trabajar en una ladrillera para construir bloques y pues, poder venderlos. Esto para poder subsistir a una gran familia. Lamentablemente no les alcanzaba el dinero. La necesidad siempre fue el pan de cada día. La necesidad te lleva también a dejar tus estudios, a limitarte en tus posibilidades y continuar como en un ciclo de tener que trabajar para poder sobrevivir. El llamado vivir el día al día era lo que se llamaban a la boca todos. Entonces ahí fue donde su hambre por tratar de ganar un poco más, por tratar de ganar 10 pesos más, 15 pesos más, llevó a un joven, Santiago Meza, a mudarse a la ciudad de Tijuana. Aquí es muy poco lo que se sabe de su niñez, fuera de que tuvo mucha precariedad, pero no tuvo algo, un detonante o algo que se pudiera llamar como algo que le afectara para poder terminar siendo el monstruo que fue. Simplemente la necesidad, que lo vamos a ver muy repetido en este capítulo, lo llevó a hacer cosas inimaginables. Sin muchas oportunidades para tener una mejor vida, decide mudarse a Tijuana. Llegando a Tijuana se encuentra con un monstruo. Este monstruo de Tijuana, que fue entre 1989 y 1991, la fecha no está clara, de donde él llega a la ciudad, se da porque llega a una ciudad envuelta en caos, pero no un caos a lo mejor que tú dirías se están matando entre todos, no, para nada, sino que es una ciudad que tiene un boom de trabajo. Mucha gente se está mudando porque toda la maquila, todas las inversiones extranjeras estaban en Tijuana. Se convierte Tijuana en la joya de la corona del norte. ¿Qué tanto es así que desde 1990 a los 2000 tuvo un crecimiento de 446,000 empleos hasta 1.2 millones por año? Esto llevó a que Tijuana se convirtiera en un monstruo. Se comenzara a expandir hacia los lados, hacia arriba, hacia todos lados, y comenzara a tener mucho flujo de personas. Que esto fue como parte de la mezcla del cóctel para que los malos del cartel pudieran aprovecharse de eso. Mucha gente llevaba con muchos sueños de decir: aquí voy a poder sacar adelante a mi familia, de aquí voy a poder tener una vida más estable, o inclusive a los que eran extranjeros que venían de Sudamérica, Tijuana va a ser un puente de un trabajo temporal para poder cruzar a los Estados Unidos, que ya comenzaba a sonar el sueño americano. Entonces esto trajo a muchas personas fantasmas, muchas personas invisibles, y entre ellos Santiago. Una persona que llegó con el esfuerzo que pudo, con el poco dinero que tenía, a rentar un cuarto en una colonia popular y ser completamente invisible. Comenzó de trabajo de chalán, así de albañil y también de mecánico, y poco a poco iba ganando un poco de dinero, pero no salía de ese mismo ciclo. Yo vivo al día, decía. Era agarrar para comer y para pagar la renta del cuarto.
agarrar para comer y pagar la Lo renta del esencial. cuarto. Era un ciclo completamente. La facilidad que él había visto de poder encontrar un empleo estable en Tijuana, pues obviamente lo buscó todo el mundo. Todos los jóvenes que estaban alrededor de esa zona querían lo mismo. La competencia por alcanzar un buen empleo se era limitado, uno, por su desarrollo, que pues obviamente no tenía las mismas competencias que otras personas, y dos, por la cantidad de personas que había. Hay personas, todo el país en este momento en Tijuana, y hasta en la fecha también lo hay, tratando de buscar una mejor oportunidad. Entonces queda rezagado como en esa primera pelea que tiene, pero aún así no es suficiente para aún cambiar su forma de ser. Los vecinos de la colonia en la que vivía lo relatan como una persona tranquila, una persona amable. Al final de todo, aquí se le conoce como un güerito de pueblo, una persona de pueblo que lo volteas a ver, te saluda con una sonrisa y sigue su camino. O inclusive si le pides ayuda, porque dicen varios vecinos que yo le pedí ayuda para poner un garrafón, o mover un costal, o mover una parte del techo de lámina que teníamos, y era ese tipo de vecinos. Claro. Pero al final del día solo era el vecino que tú sabías que vivía en tu colonia, que tú sabías que vivía en tu calle, pero nadie conocía en realidad a Santiago. Nadie sabía de dónde venía, quiénes eran sus familias, si inclusive tenía familia, y él nunca la tuvo aquí. Uh-huh. Simplemente era una persona que se levantaba, trabajaba y se volvía a dormir. Y eso se repitió y se repitió en un ciclo. Estas mismas características de ser técnicamente una persona sin apoyo, una persona sin red, una persona que era completamente invisible fuera de que los vecinos lo vieran tal vez en las noches o al mediodía cuando llegaba de trabajar, lo hizo un candidato perfecto para las filas del cartel. En ese momento, en Tijuana, para poner un poco de contexto, siempre ha sido un punto muy importante para estos grupos criminales, por su cercanía tanto por mar como por tierra a Estados Unidos y también la facilidad que tiene para poder meter N cantidad de productos, que pues obviamente ya se imaginarán, por todos lados. Tener la conexión entre Baja California con California y Sonora con Arizona y todo, siempre ha sido un punto estratégico para estos grupos criminales. Entonces llevó en la década de los 90 a los Arellano Félix, con una mano muy dura, a empezar a reclutar gente para trabajar con ellos, o para ellos, mejor dicho. El problema es que los Arellano Félix se catalogaban por tener una mano tan dura que rayaba en la brutalidad. La ola de violencia que empezaron a crear alrededor de Tijuana comenzaba a sonar en los medios, pero fue el mismo caso de que como comenzaban a sonar, como empezaban a ver a las personas que ya portaban sus camionetas blindadas, que ya portaban pues obviamente sus aparatos con los cuales hacían sus maldades, también comenzaban a ver el dinero, también comenzaban a ver cómo salían del barrio, cómo poco a poco alguien que vivía enseguida de tu casa tenía ya un carro nuevo, arreglaba su casa, ya no pasaba hambre. Y eso, rodeado de necesidad, lo ves como si fuera algo bueno. Una oportunidad. Exactamente. Aquí comienza como el primer paso de él de normalizar toda esta parte de decir, pudiera ser una buena opción. Y entre pláticas con vecinos, uno de ellos ya estaba dentro de este grupo criminal. Ahí en ese momento le dice, oye, ¿sabes qué? Pues te estoy dando pues una oportunidad de que puedas trabajar con nosotros en nada peligroso, pero sí necesitamos a alguien que limpie, alguien que nos haga ciertos favores o ciertos trabajos, pero no puedes hablar de nada. Obviamente, al enterarse de esto, la primera reacción que tú tienes es, a lo mejor es un no me quiero meter en problemas. Pero Santiago, volvemos a lo mismo, ante la necesidad y la oportunidad, se crea la debilidad y acepta el trabajo. Dice, bueno, es una oportunidad de ganarme dinero fácil, a lo mejor y simplemente solo limpiar o simplemente voy a hacer un chalán o lo que sea, pero voy a trabajar para ellos. Lo que ellos quieren es discreción, narra él. Pero lamentablemente rodeado de una cultura que ya lo está normalizando, que ya lo tiene el día a día, que ya vio que su amigo sí pudo, que ya vio que el otro vecino ya también estaba como dentro. Sí, claro. Dice, pues va, nos aventamos, no hay ningún problema. Ya me dijeron ellos que no es nada peligroso y que en un día trabajando con ellos puedo ganar lo que gano de chalán en una semana. Entonces, he ahí el punto en el cual una persona que tiene un sueño con una necesidad
es difícil que diga que no. En ese punto, dice él, tengo que entrar. Este es el siguiente paso. Aquí me llevó la vida. Aquí me trajo Tijuana, aquí me trajo todas las decisiones que tuve. Adelante, vamos a darle. La misma necesidad llevó a Santiago a tomar esa oferta de la cual no pudiera salir nunca. Y aquí da la duda moral. Muchos podemos decir que el entorno lo pudo ayudar a aceptar, pero también sus valores morales lo pudieron ayudar a negar. Aquí, ¿qué es más importante? ¿Y quién es el culpable aquí? ¿Su entorno o él por aceptar? Pues mira, cada persona te daría una respuesta distinta dependiendo las circunstancias en las cuales se encuentre. Desgraciadamente, Santiago lo pudo haber evitado. Sí. Pudo haber dicho no y pudo haber buscado otra oportunidad de trabajo, pudo haberse esforzado más. Suena fácil cuando uno lo dice solamente así, pero suena extremadamente difícil cuando el trabajo que tomas es algo como esto. Exactamente. No puede ser, como te decía hace un rato, que tus necesidades económicas, en este caso, te hagan tomar la decisión incorrecta. Hay historias de éxito de personas con necesidades económicas realmente muy fuertes, que han vivido situaciones muy precarias y que no han tomado ese camino, que han tomado el camino del esfuerzo, del emprendimiento. Yo sé que es difícil, se dice muy fácil y podrán estar diciéndome en los comentarios quizás, no, es que es muy difícil progresar en este país o en cualquier otro. Sí, pero si tomas el camino correcto, quizás pase mucho tiempo para que obtengas resultados, pero seguramente vas a obtener resultados positivos. Y si tomas el camino fácil, bueno, aquí entra, pues como bien dices tú, la calidad de persona que puedas ser, los lineamientos con los cuales te maneje, los códigos propios de ética que tiene cada persona. Todos tenemos códigos de ética. Quizás no los delineamos así con ese nombre, pero todos tenemos códigos de ética. Lo que mostramos como el sí y no de nosotros. Claro, por supuesto. Yo pienso que él pudo haber dicho no, además de que era un trabajo demasiado complicado, feo. Y es importante externar aquí que cualquier persona que lo pudiera estar escuchando nunca es una opción. Exacto. Nunca vas a salir mal librado de eso. ¿Y por qué? Por el siguiente punto. Santiago narra, meses después de ser capturado, que fue capturado, que su primer encuentro con estas personas, con estos delincuentes, fue durante la noche, ese mismo día que le ofrecieron el trabajo. Fue en un terreno baldío a las afueras de Tijuana, al cual fue transportado. Él estuvo ahí un rato, unos 20-30 minutos esperando hasta que llegó una camioneta negra con las luces apagadas y sin placas. Uh-huh. De ahí se bajaron 2 personas que sin miramientos le dijeron: ya estás dentro y aquí tu palabra y tu silencio vale tu vida. Esto es muy importante recalcar porque desde ese momento, aunque varias versiones lo han dicho de que a lo mejor no se había dado cuenta, pero desde ese momento narra él, Santiago, uh-huh, que él sabía que si decía algo o si quería salir, él ya no iba a regresar a su casa. Él sabía lo que estaba entrando y él sabía en qué contexto iba a estar entrando. Lo reciben 2 personas con aparatos bastante gruesos como para traerlos, como los que traen el ejército o la policía. uh-huh. Entonces él sabía que no era un juego. Comenzaron a lo mejor con trabajos sencillos, se pudiera decir, que era cavar zanjas, mover tambos o limpiar manchas de los lugares donde estaba. Uh-huh. Manchas de líquido hemático. Uh-huh. Pero él decía que pues no se veía porque era de noche, porque estaba oscuro, pero pues era obvio para quienes estaba trabajando y qué era lo que estaba limpiando. Esto comenzó a ser algo de todos los días. Comenzó a ir con ellos el mismo modus operandi, llegaba a ese lugar, le daban la entrada, él comenzaba a hacer todo su proceso y regresaba a su casa. Uh-huh. Hasta este punto no había ningún problema, pero luego comenzaron a darse cuenta que él era, supongamos, como lo exacto que necesitaba este grupo delictivo. Uh-huh. Era una persona invisible, era el nuevo en la ciudad, no tenía familia, no tenía apoyo. Era el perfecto esclavo desechable. No había nadie que lo fuera a reclamar, no había nadie que viviera con él, no había nadie esperándolo en casa. Entonces comenzaron a darle un poquito más de movimiento, comenzaron a darle un poquito más de trabajo. Y fue ahí
donde los esfuerzos de este grupo criminal por meterlo empezaron a dar frutos. Él comenzó a separar su vida como en dos. Ujú. ¿Sí? De un lado, ya estaba viendo que ya no pasaba hambre, que ya tenía dinero en los bolsillos, que ya podía tener ese dinero para comprarse algo extra, Ajá. pongámoslo así. Y para Santiago valía la pena seguir en el negocio porque ya estaba cumpliendo su sueño. Ya estaba cumpliendo a lo que él vino. El Ujú. por qué dejó a su casa, dejó a su familia y llegó a Tijuana. Se le comenzó a hacer fácil esa nueva vida y se le comenzó a hacer normal el empezar a trabajar con esos malos Ujú. por tener un pan en la mesa. No es tan difícil imaginarse el por qué se quedó, pero él sabía que no había vuelta atrás. Su vida poco a poco se comenzó a partir en dos, Ujú. como te comentaba. El primero era la persona amable, callada, servicial. Seguía haciendo y manteniendo el mismo comportamiento. El mismo estilo en su colonia, con sus vecinos, seguía saludando a todos. Cuando llegaba en la mañana de trabajar, todo el mundo sabía que cuando ellos iban al trabajo, él iba regresando el suyo, que tenía el turno nocturno, técnicamente. Los saludaba, inclusive fumaba con ellos, podía salir con los niños. Relatan que inclusive llegó a tener episodios en los cuales jugaba con los niños, o sea que era una persona completamente técnicamente normal. Ujú. Y el otro lado se comenzaba a convertir en el pozolero. Cuando caía la noche, el monstruo se asomaba. Y el problema es que ese monstruo se iba asomando un poco más cada noche. Primero diciendo, bueno, este dinero no es tan malo, bueno, solo estoy cavando zanjas, pero luego comenzaron a escalar estos trabajos. Ujú. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo crees que Santiago pueda soportar esto? Si está situado en esta línea de tiempo, si estamos enseguida de Santiago en este momento, ¿cuánto tiempo Santiago va a poder seguir luchando contra el pozolero? ¿Cuánto tiempo esta doble vida se va a poder mantener? ¿Y cuándo se va a romper completamente su personalidad? Yo creo que es difícil, no conozco la historia, creo que es difícil determinarlo. Lo que me queda claro es que la figura dominante, esa mente fragmentada, era dominada por una de esas dos personalidades. Así lo estoy viendo hasta este punto de la historia, que me parece muy interesante. Lo estoy viendo de esta manera. Estoy viendo una mente fragmentada, partida en dos, donde por un lado está Santiago y por el otro lado está el monstruo. Exactamente. Pero realmente quien está mandando es el monstruo. Sí. Porque sin él, desde la perspectiva de Santiago, no tendría una vida. Uh-huh. Depende de esta horrible personalidad que empezó a desarrollar. Creo yo que quien está mandando en la vida de Santiago, más allá de la necesidad de comer, vivir, calzar y pagar una renta, es este monstruo que se empezó a desarrollar noche tras noche para cumplir el sueño de Santiago. Y justamente eso es uno de los principales como factores que nos lleva a este caso. El tener validación, el saber que ya eres alguien, el saber que ya no estás aquí solo por suerte. Eso llevó a Santiago, a unas semanas después de entrar, a aceptar su primer encargo especial. Y como de la manera que te estoy contando, él mismo lo narra en las averiguaciones después de su captura. Tengo una duda entonces ahí. Sí. Previo a este punto, justo a este punto que acabas de llegar, Santiago solamente hacía trabajos de limpieza, como se entiende la limpieza. Ajá, como la preparación de... Mover cosas, limpiar el piso, hacer este tipo de labores básicas. Sí, correcto. Hasta este punto de la historia no había nacido el pozolero, como se le conocería después. Justamente en este punto de la historia, él no había visto inclusive a un ser humano desvivido. Una noche al cabo de la medianoche, narra Santiago que llegó una camioneta negra, sin placas, polarizada, del cual se bajaron dos hombres, sin decir nada y dejando un bulto envuelto en bolsas negras. Solo dijeron una cosa: deshazte de esto. Como si solo se dijera tirar la basura, como si solo fuera algo casual. Dejaron el bulto y se retiraron. Era un costal pesado que goteaba un líquido y que tenía forma de cuerpo. Okay. Santiago, sin aliento y tratando de mostrar ninguna
ninguna expresión para que vieran que no tenía miedo o que lo fueran a hacer algo a él, perdón. Solo asintió y empezó a mover el bulto. Cuando los 2 pistoleros se fueron, solo quedó Santiago, solo con el silencio de la noche, la luna y el bulto. Imagínate estar rodeado de solo un terreno baldío, con quién sabe qué enfrente de ti, que estaba boteando quién sabe qué cosa. Cuando esto sucede no estaba en su casa, ¿verdad? Estaba en algún punto donde se quedó. Está en el punto en el cual trabajaba. Ok. Su vida se partía en completamente 2. Uno era su casa y la otra era el punto de trabajo. Okay. Aquí es importante recalcar que este fue el primer punto de trabajo en el cual él se desarrolló. Porque a lo largo de esta historia tuvo 3 puntos de interés. Ok. El último siendo el más grande y el más famoso. Pero aquí comenzó donde hacía zanjas, movía tambos. Aquí fue donde comenzó su primer encargo, técnicamente, como le dice él. Aquí es donde todo comienza. Santiago abre la bolsa para confirmar lo que ya todo el mundo sabía. Dentro de esa bolsa había este cubo no tenía la parte de arriba. Ok. Y obviamente el líquido que salía era un líquido hemático. Él narra que había marcas de violencia evidentes y que no tenía ropa. Estaba completamente sin ropa. Es aquí donde todo cambió. Es aquí donde, para mí en lo personal, marca la cuenta regresiva o el punto de inflexión entre aquel ciudadano que era Santiago y el monstruo que se convertiría el pozolero. Okay. Yo lo definiría como entre aquel ser humano que era Santiago y pasó a ser un monstruo terrible. Sí, tal cual. Porque aquí es donde él comienza a darse cuenta que esto no es literalmente ningún juego y que comienza a ver que las cosas ya son serias. Él ya no tiene solo la punta del pie dentro, ya está hasta el cuello. Ya le habían mostrado no solo el lugar donde hacían sus cosas, sino ya literalmente la prueba de ese delito. Y es aquí donde todo el horror se viene a borrar. Y esto es muy importante porque esto fue el punto de inflexión para él. Él se convirtió en una parte muy importante por saber cómo borrar el horror. Al cabo de un rato, Santiago narra que llegó un tercer hombre. Ese tercer hombre después lo identificaría como su jefe, que hasta el cual no hay ningún nombre. Con botas negras y guantes de hule, con un tambo de 200 litros y detrás de él empieza a notar que hay varios sacos de sosa cáustica. Okay. Esta sosa cáustica pues solamente es un material químico que se utiliza como agente deteriorante para diferentes tipos, desde desintegrar cosas biológicas como también otras cosas de metalurgia. Y tal como si fuera una receta de cocina, le explicó a Santiago el procedimiento. Okay. Mira, mijo, primero llenas el tambo con agua, calientas el tambo hasta que comience a hervir, agregas las escamas poco a poco, no te vayas a quemar, y luego echas el cuerpo. Así como si fuera cosa de cualquier día, como si fuera la receta de un pozole, le explicó el procedimiento que seguiría a Santiago durante años. Porque esto no fue cosa de una sola víctima. Y no fue solo cosa de un par de meses. Fueron años de impunidad. Años de impunidad que si no hubiera sido por una casualidad, yo creo que todavía seguiría vigente. Se sabe, o sea, sé que es un dato quizás es más adelante, pero se sabe el número de, pues no sé cómo llamarle, víctimas que pasaron por las manos de Santiago. Se habla oficialmente de 300. 300. Pero según informes, porque cada año, cada cierto tiempo regresan forenses, inclusive estudiantes de criminología a ver estos terrenos, estos 3 terrenos, siguen encontrando más restos, siguen encontrando más cosas. Que restos es mucho decir. Puede ser fragmentos o inclusive partículas de lo pequeño que quedaban. Se habla de que pueden ser incluso 600 e incluso más. Qué horror. Esto es la punta del iceberg de todo el horror que ayudó Santiago a borrar.
Y ante los ojos de Santiago vio cómo al seguir los pasos y al cómo echar el cuerpo, en tan solo cuestión de segundos la reacción comenzaba a surtir efecto. En unos solos segundos la piel se comenzó a desprender, los huesos se comenzaron a convertir en gelatina, los músculos a separarse por completo y desintegrarse. Y lamentablemente comenzó a oler ese terrible olor. Él, cada vez que echaba un cuerpo, narra que cada cuerpo podía oler diferente, pero que todos al final terminaban oliendo igual. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo es este proceso puede cambiar a una persona y cómo inclusive los policías que encontraron lo primero los cambió por completo. Ya al momento de él comenzar a echarlo y ver la reacción que causó, solo quedaban dos cosas. Era el revolver cada cierto tiempo y esperar. Al cuerpo humano, con la mezcla que estaba haciendo Santiago, le tomaba 8 horas en desaparecer. No te estoy diciendo de disolverse, no te estoy diciendo nada, de desaparecer por completo. Esta persona, porque no hay que minimizarlo, se convertía en una pasta de color gris o verde con un olor indescriptible. Un olor a no vida, un olor a la ausencia de la vida, al que nadie está preparado. Muchas de las personas que nos pueden estar escuchando en casa, o inclusive si tú has tenido la oportunidad, podemos narrar cómo huele la ausencia de la vida. A lo mejor porque vimos a un animal atropellado, a lo mejor porque tuvimos desgraciadamente una experiencia cercana a eso, o inclusive fuiste como estudiante a un anfiteatro. Tú sabes cómo huele la carne podrida que está en tu refrigerador, a lo mejor de hace 2-3 semanas que se te olvidó cocinar. Sí. O tú sabes cómo huele un animal que se quedó a la orilla de la carretera. Imagínate ese olor potenciado por 100 veces. Imagínate ese olor a químico y a carne echada a perder, pero penetrante. Eso es lo que terminó oliendo Santiago esa noche. Qué horror. Solo al terminar y tirar la pasta que quedaba en un hoyo, le dijeron que le echara cal y luego lo tapara con tierra, como si solo fuera una mezcla de construcción, y que ya se olvidara de lo que había visto. Y esa justo era la misión del encargo, que no quedara nada. Y esto fue como la primera prueba que pasó con 10 Santiago. A partir de aquí comenzara el descenso a la locura. Le ordenaron que no quedara nada en esa bolsa, ni nada de lo que había dentro de ella. Cuando terminó de echar todo a la zanja, de echarle la cal y cubrirlo con completamente tierra y compactarla, el sol comenzaba a salir y el olor aún estaba en la nariz de Santiago. Su ropa, en sus manos, que presentaban quemaduras por no saber cómo manejar la sosa cáustica. Imagínate que al final de esa jornada, después de todo lo traumático que vivió, aún tenía que lidiar con el olor que sentía, con el dolor de sus manos porque se había quemado, porque pues obviamente no sabía lo que estaba haciendo. Y así se retiró a su casa. Feliz, entre comillas, o digo calmado, de que había terminado su primer encargo. Al llegar a casa trató de quitarse ese olor, tratar de borrar con agua y jabón el recuerdo de la carne saliendo del hueso, pero no resultó. Y claro, ¿cómo podría si vemos un antes y un después de un recuerdo tan traumático? Claro. Imagínate que después de lo que viste toda la noche, después de estar revolviendo una pasta que antes era un ser humano, llegas a tu casa y lo sigues oliendo. Cierras los ojos y lo sigues viendo. Tratas de comer y regresas la comida porque sigues oliendo aquella masa. Es una pesadilla lo que estás describiendo. Exactamente. Y él lo describe como tal. Los primeros días fueron muy difíciles porque siquiera podía pasar bocado. Lleno de miedo y paranoia, regresó a su casa. Pero adivina qué pasó cuando llegó a su colonia. No sé. Nadie lo notó.
Nadie vio el miedo ni la desesperanza en su cara. Él solo dijo buenos días, asintió con su cabeza y pasó por enfrente de todos sus vecinos. A lo mejor si alguien lo hubiera podido ver, a lo mejor hubiera preguntado qué pasó, a lo mejor hubiera tenido el valor de hablar, pero él sabía que si hablaba, él podía ser el siguiente en el tambo. Santiago había firmado una sentencia del continuar sin importar qué. Ahora él no solo eliminaba él desaparecía ese problema. Él tomaba todos los problemas que dejaba el levantar a una persona o el deshacerse de un contrario y lo borraba de la faz de la tierra. Probablemente el cartel de los Arellano Félix buscaba evitar el para no calentar la plaza, porque recordemos que la violencia, como decían ellos, es mala para el negocio. Buscaba soluciones para esto. No dejar líquido hemático, no dejar residuos ni cuerpos, no dejar a alguien al quien buscar. Y la solución era Santiago. Yo tengo una pregunta que no sé si viene dentro de esta historia, pero mi duda es, Santiago cuando lo agarran, cuando todo esto se da a conocer, ¿se hace algún estudio psicológico, psiquiátrico para determinar, no sé si antes tenía alguna enfermedad mental o fue desarrollando alguna condición con el paso de toda esta historia? Justamente cuando lo atrapan, uno de lo que vamos a ver un poquito más adelante, uno de los puntos que más le llamó la atención a la policía y a la Sedena y a los policías federales es que él no se inmutaba. Él tenía una despersonalización completa, desarrollada del mismo proceso traumático del estar dentro de. Este es uno de los puntos que muchas de las personas lo toma como para decir, él fue la víctima. Él fue el parte como una víctima final del narco. Entonces esta es como que la teoría o el punto de tratar de justificarlo. Que la verdad no hay por dónde justificarlo. No. Pero sí se hicieron los estudios, sí tiene una disociación y una despersonalización completa, de manual, como dicen, que sí lo llevó a construir un muro completo de la realidad a lo que hacía por las noches. Sí. Él al final, como un pequeño spoiler, él al final no veía personas sino material de trabajo. Eran sus encargos, como le decía él. Y aquí es donde justamente el pozolero ganó. Le ganó a Santiago y poco a poco dejó de ver cuerpos, de preguntarse quiénes eran, qué habían hecho o si merecían este destino. A este punto ya era una máquina bien aceitada, sin sentimientos y con un solo propósito: terminar el encargo. Esto marca un punto de inflexión, y aquí lo quiero dejar muy en claro, en que comienza a salir ya por completo el pozolero. Él, a partir de que estos encargos empiezan a ser un poco más recurrentes, que comienzan de ser uno al mes a uno cada semana, uno cada 2 días, uno cada 3 días, es cuando el monstruo toma por completo la personalidad de Santiago. Y aquí es como cuando comenzamos a llamarlo el pozolero de los Arellano Félix. La rutina era la misma: limpiar el terreno, reabastecer suministros, cocinaba, desechaba e iba a casa. El mismo proceso una y otra vez. Es importante recalcar que esto se dio durante meses, cuando él todavía seguía viviendo en el cuarto que rentaba al inicio. Aquí en este transcurso se habla de que hubo una segunda locación. La primera ya estaba llena, ya no había donde desechar. Lo pasaron a otro terreno adyacente a donde estaba para que siguiera cocinando ahí. Lo resumo como cocinar para no repetir el proceso tan traumático. Así es. Solo era un proceso y su encargo. No había nada más. Sin nadie que le dijera el porqué, sin nadie que lo notara, que le dijera la palabra, estaba solo él, el fogón y los tambos. Solamente llegaba, lo dejaban en la locación, lo dejaban entrar y era todo. Él no veía a nadie en todo el día. Al llegar a su casa, estaba solo,
Al salir de su casa estaba solo. La única interacción humana que tenía era con los pistoleros que dejaban los encargos y con algún otro vecino que tenía en el camino. El pozolero contó que siempre lo vigilaban. Sabía que no podía hablar, que nadie podía acercarse a él. Y fue tanto que él sabía que lo vigilaban, que muchas veces, como si fuera un juego macabro, los mismos pistoleros que lo custodiaban afuera del terreno donde él trabajaba le dejaban proyectiles vivos, proyectiles sin usarse, como un recordatorio de aquí estamos. Te estamos vigilando. Te estamos vigilando. Él cuenta que muchas veces no los veía, que simplemente sabía que pasaban los carros, que sabía que lo estaban checando, que estaba trabajando, pero seguía encontrando esas balas. Claro, era un aviso. Era un recordatorio de que pues obviamente aquí estamos. Si haces algo, podemos llegar más rápido de lo que tú piensas. Rápidamente los encargos, como él lo llamaba, fueron más urgentes. La guerra de los Arellano Félix contra sus opositores para mantener la plaza era cada vez más sangrienta. Pero esto solo era un encargo más para el pozolero. A él solo le decían: agrega más sosa cáustica a la mezcla, y echaba otra al tambo. Qué horror. Y como era de esperarse y de rodearse de tanto desvivimiento, el pozolero presentó una despersonalización inimaginable. Él ya no veía cuerpos, sino materiales de trabajo, como si fuera un carpintero al ver madera. Se había salido de la realidad ya. Completamente de la realidad. Él ya estaba tan despersonalizado que cuando los veía eran completamente bultos. Y lo narra una vez que fue capturado. Pues es que era mi material de trabajo, ¿qué podía hacer? Como tal cual, como si fuera un carpintero que va a hacer una mesa, ve dos tablones y los comienza a pelar y todo, y empieza a armar su mesa. Él también. Él comenzaba a hacer su masa. Y así lo decía. A mí me tocaba hacer mi trabajo y era lo que hacía. Fue así como el pozolero pasó de ser un peón más a ser parte fundamental del engranaje de los Arellano Félix. Esto por ganar más fama. Dentro de esta organización se comenzó a narrar su nombre, a decir cómo él trabajaba, cómo él se deshacía de todo, cómo él parecía un fantasma. Muchos no podían ni ver su rostro porque era la mitad de la noche. Solo dejaban los bultos y se iban. Comenzó a tener esta aura de misterio e inclusive personas decían que hasta le tenían miedo. ¿Cómo una persona podía tener tanto tiempo solo y ser tan efectiva para que los Arellano Félix lo consideraran parte fundamental de ellos? Él era la pieza que hacía falta en este engranaje. ¿Cómo no calentar la plaza de una manera efectiva? Ellos se desatendieron completamente de esto y continuaron su camino de violencia, porque sabían que al momento de llegar los cuerpos a ese predio, se olvidaban de ellos. Se olvidaban de ellos. Ya no existían. No había ni líquido hemático, ni cuerpos, ni personas. No había rastro. Ni nada. Pues obviamente sin cuerpo ni pistas no hay delito. Esto es uno de los principales errores que cometió la policía al ver que los reportes de desapariciones sin explicación comenzaban a salir en Tijuana. Como no había cuerpo, como no había nada, no hay delito. Narra cómo por ser Tijuana no sabía dónde podían parar todas esas vidas o de dónde venían. Él solo recibía encargos. Decía, bueno, Tijuana es muy grande, no creo que sea tantas personas. Pero fueron tantas personas que él mismo dice que perdió la cuenta. Y lo dice desde unos inicios. A este punto le asignaron un predio mucho más grande, mucho más alejado de Tijuana, La Gallera, donde después las autoridades encontrarían un campo de manejo de desperdicios más grande de lo que nos podemos imaginar. Un campo de manejo de desperdicios donde alrededor de 300 personas terminaron sus vidas. Qué horror. No lo puedo creer. Ahí, alejado de todos y de todo, en donde este caso crece exponencialmente, los camiones llegaban cada noche. Narraba que como llegaban, le tiraban los cuerpos y se iban, porque ya le tenían miedo. Solo llegaban, entraban y se iban. No lo saludaban, no cruzaban ninguna palabra con él.
porque ya era un motivo de no podemos hablar de él, porque ya es muy importante, porque ya está arriba técnicamente. Tenían tanto aprecio por él que lo comenzaron a dignificar. Y él no lo sabía, porque no hablaba con nadie. O sea, él solo actuaba. Solo actuaba. Él solo trabajaba. Era una máquina muy bien aceitada. Y lo reitero, porque él vivía para trabajar. No trabajaba para vivir. De sol a sol, jornadas de 12 horas. Tambo tras tambo. Llegaban los encargos y él solo tenía una misión: cumplir el encargo. El pozolero narra que con el tiempo perdió la cuenta. Solo en ese lugar estaba enfocado en terminar los encargos. Era tanta su soledad que inclusive ponía música o inclusive fumaba mientras estaba todo el proceso, porque ella lo veía como un trabajo. Era normal, eran herramientas de trabajo, y al final del día no podía hacer nada más. Él sabía que si se quejaba o trataba de salirse, él iba a ser el próximo. Y mientras todo esto ocurría, sin impunidad ni nada, sin que el gobierno supiera, y con el cártel sin nadie que los pudiera parar en Tijuana, esta ciudad se convirtió en la única ciudad que no oía gritos de las víctimas, sino los gritos de los familiares que se habían quedado atrás. Era tan eficaz este método de deshacerse de las personas que no se escuchaban ni siquiera los tiros, sino los gritos de las mamás que pedían justicia por sus hijas, por sus hijos, por sus padres, sus nietos, sus abuelos. Aquí estamos contando de adolescentes, de niñas, de niños, de adultos que fueron víctimas de este cartel y que con los años se fueron acumulando. Para el cartel ya habían logrado lo imposible: sistematizar el borrar personas. No es lo mismo dejar un cuerpo en la calle que borrarlo. Dejar un cuerpo en la calle te da un cierre. Claro, a la familia. Te deja, bueno, ya pasó, ya está aquí. Él los borraba completamente de la faz de la tierra. Muchos hasta la actualidad no pueden reconocer a sus familiares porque no quedó lo suficiente en los técnicamente restos para hacer pruebas de ADN. No es lo mismo manejar la pérdida de la vida de esa manera a lo que ellos narraban: ¿cómo voy a poder enterrar un diente? Pero nada puede ser eterno. Entre protestas y crímenes sin cuerpo y más preguntas que respuestas, el 9 de diciembre del 2006 fue detenido en Tijuana el pozolero. Pero ¿cómo se dieron cuenta que el fantasma era real? Que los chismes, que las averiguaciones o que los rumores eran ciertos. Fue hasta que en una construcción, justo en el primer sitio donde comenzó este proceso, los albañiles notaron algo extraño en la mezcla de tierra. Comenzaron a encontrar pedazos de lo que creían que eran huesos de animales. Unos pedacitos de fémur, unos pedacitos de hueso más largos, dientes, y dijeron, bueno, a lo mejor habían enterrado animales aquí. Lamentablemente se dieron cuenta que no. Aquí es importante recalcar el por qué se tardaron tanto tiempo en dar, si ya habían empezado a ocupar los primeros 2 predios para construir casas normales, empezar a dar cuenta que había una fosa común ahí. El desgaste que causa en el cuerpo, número 1, cabello, piel, músculos, nervios, todo desaparece. No queda nada. Es una masa pasta que se puede confundir con lodo, que huele muy mal, pero que puedes decir son aguas negras si no sabes de qué se está hablando. Claro. Y con la parte del hueso, que es siempre lo más problemático para este tipo de personas, como para los llamados fixers o para los llamados encargados de la escena, es muy difícil manejarlos. Algunos los trituran, otros los tratan de ocultar o los entierran o lo que sea. Pero aquí con la sosa cáustica se empiezan a deformar. Inclusive varias partes que no son tan resistentes, a lo mejor por uso, por daño, lo que sea, se pueden desintegrar por completo. Entonces no quedaban los pedazos completos o quedaban bastante dañados que con el tiempo y la erosión se iban despedazando.
Esto hizo aún más difícil el proceso para identificar a las víctimas y hizo más difícil el trabajo de darse cuenta que estaban en una fosa común, porque lo que ellos veían como piedras o como sedimentos en realidad eran pedazos de personas, de sus huesos, de su osamenta. Pues obviamente al ver que quedaban solo los huesos y al ver que solo pues obviamente estaban ahí, no les quedó de otra más que investigar. Y los resultados pues obviamente fueron alarmantes. Toda la parte del sustrato que estaba en esa tierra estaba rodeado de los residuos de sosa cáustica, que eso levantó alertas porque eso pues obviamente era utilizado para poder disolver cuerpos. Al principio pensaron que podía ser por la misma construcción, pero por el alto índice de concentración de este material corrosivo, dijeron hay que investigarlo, algo está pasando aquí. Por lo cual tuvieron que formar un grupo especializado entre forenses, personal del ejército y personal de la Policía Federal. Hasta este momento tenemos el primer contacto con las autoridades reales que van a dar seguimiento a este caso. Hasta aquí ya han pasado años desde que él comenzó. Durante los meses previos a la captura y de la redada donde terminó siendo capturado el pozolero, los federales intervinieron teléfonos y plantaron informantes dentro de la organización. Una organización que hasta este punto ya estaba un poco debilitada. Las guerrillas internas en este cártel dieron pie a que se pudiera meter gente que no estaba en el círculo de confianza. Y entre esas personas que estuvieron dentro del círculo de confianza salió el nombre del fantasma. Entre pláticas y todo, escuchaban mucho que se nombraba esa chamba es del pozolero. Y es hasta ahí donde tenemos el primer rastro de este fantasma. Nadie sabía su nombre, ni cómo se veía, ni dónde estaba. Solo el círculo de confianza más cercano llevaba en los trailers y camionetas al predio a desechar los cuerpos. Entonces por eso seguían varias semanas en tratar de localizarlo. Con un esfuerzo bastante grande de las autoridades, ahora sí, para poder rastrearlos y con todas las llamadas trianguladas, pudieron dar técnicamente con la zona, pero no con el predio. Todavía seguía el trabajo de investigación. Pero ya estaban cerca. Ya estaban cerca, supongamos que en un radio de unos 5 kilómetros. Pero seguía siendo terrenos baldíos y lotes que a lo mejor había una bodega o había 2, 3 bodegas alrededor. No se sabía exactamente dónde era, y para tener una orden judicial para poder catear necesitas exactamente el predio al cual se necesita. Por primera vez escuchamos un nombre, el pozolero, y todos los caminos llevaban a él y al terreno a las afueras de Tijuana. Un terreno que por fuera no parecía de lo nada extraño. Era una bodega con su barda alta, pero en la noche comenzaba a salir el humo y comenzaba el olor. Por la noche, a partir de las 10, 11 de la noche, comenzaba el desfile interminable de camiones, de trailers, de camionetas, de lo que fuera que tuvieran a la mano para ir a dejar los encargos del día. Y esto prendió las alertas de las autoridades. Todo comienza a encajar. Todos los caminos llevan a ese predio. Todos los caminos llevan al monstruo del pozolero. El día de la captura no hubo disparos, no hubo gritos, solo el sonido de la reja cayendo. Como si fuera el hallazgo del siglo, lo encuentran alrededor del fogón, encorvado, tratando de calentarse, y ahí estaba enfrente de los elementos de la Policía Federal. Estaba el pozolero. Y como si pareciera, y lo narra uno de los agentes que lo capturó, él pudo notar hasta cierto alivio. Mucha gente lo toma como si él quisiera ser encontrado. Como si él exactamente quisiera que esto parara. Todo esto fue gracias a que recibieron una llamada anónima. Por los aromas. Por los aromas. Y decían, aquí pasan muchos camiones de los Arellano Félix, ¿por qué no investigan aquí? Y fue todo. Ahí pudieron reducir y poder encontrar al pozolero. Los mismos agentes narran que esta captura no les costó nada. Él simplemente volteó y sin preguntar el por qué o qué hacían ahí, simplemente levantó las manos, se dio la media vuelta y quedó en custodia. Fue hasta horas después
de que lo tuvieron en la captura, lo trasladaron a una base militar ahí en Tijuana. Al principio solo contestaba con monosílabos. Sí, no, tal vez, sí, no. Pero fue tan repetitivo que al final él solamente pronunció lo siguiente: sí, yo los disolví. Después comenzaron las preguntas, todo el mundo se comenzó a alarmar porque lo dijo de la manera tan sencilla y solo se evocó entre 300 y 600. Yo los disolví. O sea, solo dio el número. Solo dio el número. Todo este trabajo y todo lo que causó esta persona por tan solo 6,000 pesos a la semana. 6,000 pesos. Tan solo 6,000 pesos de la semana de la época para convertirse en el monstruo en el cual fue. Curiosamente, el sueño que tenía el pozolero para convertirse en una persona que no batallara por el dinero, que simplemente pudiera vivir un poco más a gusto, terminó explotándolo en la cara, porque ni siquiera pudo gastar ese dinero. No podía salir del predio, no podía salir de su trabajo. Mira, yo no conocía la imagen, justo ahora estoy viendo quién era. Veo un rostro serio, un rostro sin expresiones. Justamente cuando sus imágenes salen a la luz a televisión nacional e internacional, por la cercanía con Estados Unidos, posiblemente causó un gran impacto. Sí. A todo mundo le sorprendió que era una persona bajita, tez morena, con ojos técnicamente serios. Sin expresión. Sin expresión, sin nada. Solo era una persona callada, tímida, introvertida, que estaba en las noticias a nivel nacional. Eso fue lo que más les llamó la atención. Que cuando llegó a dar una pequeña declaración, solo se manejaba por monosílabos. Sí, no, sí soy. Y era todo. En toda la conmoción, el caso salió a la luz. Ajá. Y con ellos, 2,700 fragmentos óseos. 2,700. Lamentablemente estos fragmentos, es decir, muchos eran tan pequeños y tan desgastados por el tiempo que ya llevaban ahí, no los podías identificar. Que no los puedes identificar. Lo perturbador de todo esto es que él solo lo veía como un trabajo, como si fuera ir a sacar una copia, y lo hizo tan sistemático que al día de hoy no podemos corroborar si tan solo fueron 600. Por los números que él nos narra, yo en lo personal me atrevo a decir que fueron más. Sí, porque son años lo que en lo que se desarrolló toda esta historia, o sea, y si dices que todos los días hacía lo que hacía durante las noches, y no era uno el que le dejaban al día, eran varios veces encargos. Ya eran encargos separados. Ajá. A lo mejor eran en un solo saco 2 o 3 personas, pero ya venían separadas. Entonces él pues simplemente echaba el contenido al tambo y no verificaba, no llevaba un control. Vaya, ¿cómo lo vas a llevar también? No. Pero aquí nos da también pie a la otra parte de esta historia. Él fue tan efectivo en su trabajo y en su proceso de deshacerse de las personas que dejó a cientos de familias sin una respuesta final. Como te narraba anteriormente, las mismas familias contaban a los medios de comunicación que les entregaron un diente que posiblemente pudiera ser de su hijo, porque había cierto grado de coincidencia de ADN. Te estoy diciendo cierto grado, para que se tome una prueba como fehaciente tendría que tener más del mínimo 90% de confirmación. Ahí estaban entregando el 30, del 20, del 40%. Entonces, como decían ellos, ¿cómo voy a enterrar un pedazo de hueso y un diente que no sé si es de mi hijo? No sé si es mi papá. Algunos tuvieron la suerte de que sí pudieron ser identificados, pero de nuevo, solo quedaba un pedazo de sus familiares. Este puede determinarse como un caso cerrado, pero es una herida que siempre va a estar abierta. Es que es terrible el caso. Yo no lo conocía, te lo juro, no lo conocía. No tenía los datos, tanto así que justo en este momento, las personas ya estarán viendo en imágenes quién era este sujeto, pero no conocía ni siquiera su
su imagen. Y lo narraste de una manera que, sin dar todos los detalles, diste todos los detalles. Y de verdad es escalofriante que existan historias de este tamaño. De verdad. ¿Sabemos cuál fue la condena? Al principio le habían dado una condena de entre 10 a 13 años. 10 a 13. Y una multa de 34,000 pesos. Ajá. Una disculpa si fallo en la cantidad. Ajá. Hasta el año pasado, Ajá. que se le aumentó la condena ya hasta 60 años. Ok. Pero si se ha tratado de reabrir el caso para darle más condena, él todavía sigue encarcelado en un cerezo de alta seguridad. Ajá. Por lo mismo, porque al principio no se podía catalogar como si fuera un delito per se. Ajá. No sabían cómo encasillarlo. Ahorita ya fue condenado por narcotráfico, Ajá. que, siendo sincero, no sé si pudiera encasillarlo ahí. Siento que este caso es tan perturbador y dejó una marca tan grande en la sociedad, tanto de Tijuana como en México en general, que yo sí creo que debería ser caso de jurisprudencia. De decir, vamos a hacer un artículo exactamente para que las personas que se estén encargando de hacer esto, porque no es el único, y hemos visto a lo largo de la historia que no ha sido el único, Ajá. que esté estipulado que por hacer ese tipo de trabajos tú tengas una sentencia igual de severa Que si le quitaras la vida. que si le quitaras la vida. Ajá. Es ahí donde muchas personas que inclusive pueden investigar hasta en TikTok, que se hablaba de una posible salida de él, que se hablaba que a lo mejor pudiera tener un tecnicismo de, por haber ya cumplido la primera sentencia, Ajá. de poder salir libre. Lo bueno que un juez hizo su trabajo ahora sí para refundir a esta persona donde debe estar, en un cuarto oscuro. Qué historia tan terrible, ¿eh? O sea, realmente son de estas historias que no puedes creer que existan, que no puedes creer que realmente todo lo que estás escuchando sea real, y cómo la maldad, la normalización de lo que haces, los actos tan brutales que él cometía, puede llegar un momento en el que simplemente los vea como lo que tú describías, parte de su día a día, parte de su trabajo, y cómo veía esto como solamente su material de trabajo. Exactamente, y él lo narra, justamente los policías era lo que decía, que cuando hicieron las recreaciones de las escenas, para ver dónde había dejado todo, en qué partes sí buscar y en qué partes no, lo más perturbador es que uno narra que empezaba a tararear canciones. Él estaba trabajando, decía, mira, aquí ponía esto, aquí ponía lo otro, aquí estaba la sosa cáustica, aquí dejaba la masa, aquí dejaba esto, aquí dejaba lo otro. Y otros decían que, como si fuera un día normal en la oficina, prendía un cigarro, llegó a la última escena del crimen y decía, mira, aquí en este pedazo están tantos, aquí en este pedazo están otros, lo dividía por tiempo. Aquí están los del año pasado, aquí están los recién llegados, decía, el material nuevo. Entonces, imagínate que con tanta frialdad o qué tanta falta de humanidad, de simplemente comenzar a tararear mientras estás narrando cómo habías borrado de la faz de la tierra los recuerdos de una persona. Pues es que ya también, son actos horribles, pero también hay que entender que ya la mente de Santiago ya no estaba en total cordura. O sea, ya había sufrido un quiebre seguramente mucho tiempo atrás, muchos años atrás, quizás la primera noche que lo hizo, cuando no entendía y no podía dormir, esa primera noche que hizo lo que hizo, hubo un punto donde la mente se quebró. Exactamente. Y empezó a ver de una manera normal lo que estaba haciendo, convirtiéndolo solamente en su trabajo, en su día a día y lo que le daba de comer. Y para nada se justifica, para nada. No. Pero yo puedo entender que quizás estuviera en un proceso hasta de locura, ¿sabes? Sí. Donde ya solamente actuaba sistemáticamente, porque eso es lo que tenía que hacer, pero ya no razonaba lo que estaba haciendo, lo que tenía frente a él. Ya no lo estaba viendo. Ya estaba perdido. Exactamente. Él, cuando lo encuentran, que lo ven el vacío en esos ojos, de la falta de expresión, de la falta del interés completo, se narra que lo vieron inclusive
ecuánime. Dijeron, pues ya me tengo que ir, pues está bien, no hay ningún problema, ya me atraparon. Eso es lo que le causa un poco de pavor a las personas que estuvieron en ese arresto. Sí, por supuesto. Que al principio pensaban que iba a salir libre. No, él simplemente no tenía miedo ni nada, ni rencor, porque ya no sentía nada. Qué historia tan terrible, amigo. Ay, no Bastante. sé, me deja, y creo que compartirán en los comentarios, nos deja a todos una sensación De vacío. de vacío, rara, horrible, ¿sabes? Sí, porque aunque hay una sentencia, Ajá. hay una persona tras las rejas. No, es que son los actos lo que no Son los entiendes. actos. No importa si le dieron 100 o 200 años, no. O sea, está bien, qué bueno que vaya, no va a salir porque es una persona que de ninguna manera se podría reintegrar a la sociedad. No, para nada. Pero lo que te asombra no es esto, es la cantidad de cosas que hizo. Y de cómo lo hizo. Y de cómo lo hizo y de cómo nunca se quebró. O sea, su mente evidentemente se fragmentó, pero me refiero a cómo nunca se quebró, se cayó de rodillas al piso y dijo, ya no quiero hacer esto. Y no mostró ninguna parte de remordimiento. No. Y si no lo hubieran agarrado, hubiera seguido. Sí. Seguido. El problema fue que si el grupo delictivo no se hubiera fragmentado, o a lo mejor se hubiera pasado bajo el mando del nuevo grupo que entró, muy probablemente estaríamos hablando que él a lo mejor hubiera tenido una escuela de fixers, una escuela de personas encargadas del desecho, porque fue tan fundamental que era parte del organigrama de la empresa. Era parte del proceso. Sabían que si se tomaba una persona, se le privaba de la vida, se le tenía que llevar a él directamente. Eran muy pocos los casos donde decían, lo vamos a dejar ahí, o porque la situación lo premiaba. Pero para no tratar de llamar la atención y poder ellos seguir operando de manera impune, se lo llevaban a él. Y era tanta la seguridad que tenían en él que pues obviamente sabían que ese problema iba a desaparecer. Increíble, de verdad, increíble. Uf. Está muy denso. Está difícil salir de ese mood de la historia y que te deja con esa sensación de vacío y fea. Sí. Pero, bueno, vamos a terminar. Sí. Y vamos a aventar buenas vibras. Amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Criminalmente. De verdad, te agradezco haber aceptado la invitación, tomarte el tiempo. Para quien no lo sepa, ya acá mientras estamos grabando ya es tardísimo. Sí. Pero te agradezco el tiempo, la disposición y el contar la historia con una historia de tal magnitud, con la censura que te autopusiste, porque sé que hay cosas que no dijiste. Sí. Y te lo agradezco mucho, de verdad. No, gracias. De nuevo, gracias a ti. Es un verdadero honor el verte primero, consumirte y luego estar aquí frente contando una historia. Muchísimas gracias. Fuerte. Y también a tu público el escucharme. Que como tú lo dices, es mejor evidenciar estos casos para que no se olviden y dar un sentido de justicia. Así es. Muchísimas gracias. Antes de irnos, nuevamente, por favor, tus redes sociales, plataformas, tu canal, ¿de qué va? Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram como @untalhappy_ y en YouTube como Lo que nadie te dijo. Este es un nuevo podcast que podrán estar disfrutando cada semana, donde tocamos temas que a lo mejor te enteraste de chiquito o a lo mejor te enteraste por encima por las noticias, pero como vivimos en un país que no le da seguimiento, a lo mejor no te enteraste del chisme completo. Okay. Ahí van a poder ver casos perturbadores, pero también muchas noticias que le dieron la vuelta al mundo. Nosotros fuimos los principales actores en ella. Espero que les guste mi contenido. Para cuando salga este contenido ya tendremos algunos videos arriba. Así es. Les recomiendo el primero, que les voy a dar un pequeño spoiler. Es sobre el cobalto 60. Uf, un tema igual brutal, Bastante grave, y más que nada porque esto lo estamos grabando en Hermosillo, Sonora, que inclusive nos pegó bastante aquí. Pues hay varios casos, también hay en Estado de México. Estado de México. Sí. Y justamente es eso, que traté de darle como exposición a esto, que todavía sigue afectando, que inclusive hasta el 2030 va a seguir afectando, y aún no se ha hecho nada. Pues iremos al canal. Claro que sí, muchísimas Amigo, gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que cuando haya oportunidad volvamos a grabar. Por supuesto, yo encantado. Va, listo. Gracias. Amigos, pues muchísimas gracias por llegar al final de este capítulo. Como siempre los invito, ya saben, a dejar un like, a dejar un comentario.
Yo sé que les va a encantar que Happy vuelva a regresar aquí al canal de Criminalmente, así es que en los comentarios ahí déjenme qué les gustaría que nos platicara la próxima vez, de qué tema les gustaría que nos hablara. Como se dieron cuenta, Happy hace una investigación realmente a fondo del caso que le toca hablar. Y bueno, a mí me encantaría tenerlo aquí, pero me gustaría que ustedes opinaran de qué tema hablamos la próxima vez. Dicho esto, ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde como siempre juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.